Curso de Ciencias Naturales. Tenemos el tema de clasificación taxonómica. Siempre, como les he dicho, para poder comprender el tema tenemos que comprender el título. Y esta vez para comprender el título necesitamos comprender estos dos términos que son biología y taxonomía. Biología es la ciencia que estudia a los seres vivos en general, animales, plantas, ser humano, etcétera, ¿verdad? Se encarga de estudiar todo, su reproducción, desarrollo, alimentación, cómo viven y todo esto, ¿verdad? Y taxonomía se refiere a la rama de la biología que estudia la forma de clasificar y organizar a los seres vivos. Como son demasiados, entonces se organizan por categorías o por partes, pero los separan según sus características en común. Antes se estudiaba toda esta clasificación o esta taxonomía por medio de reinos, pero ahora se estudian por medio de dominios. Es el que más se está utilizando por los científicos de alguna manera porque ellos conocen o encuentran mucho más información de esa manera y ya dentro de uno de los dominios podemos encontrar ahora dividido o subclasificado en reinos. Acá nos aparece los tres dominios, cada uno explicado a qué se refieren. Por ejemplo, el dominio Archaea se refiere a los organismos que no necesitan oxígeno para respirar. Son organismos muy pequeños que pueden vivir en situaciones o en condiciones extremas. Por eso reciben estos nombres: extremófilas, termófilas y halófilas. Ahí les va a aparecer la explicación de cada uno de ellos, cuáles son esos organismos. Aquí ya no estamos hablando solamente de las células, sino que ya estamos hablando de un organismo vivo, solo que hay organismos que son todavía tamaños microscópicos, como las bacterias y todo esto, ¿verdad? En el dominio eubacteria o bacteria es lo que les estaba comentando, que son pequeñas, no se pueden ver, pero ya son organismos vivos. Acá les aparece la explicación de qué organismos entran dentro de este dominio y acá nos aparece el dominio eucaria, que es donde yo les decía que aparece ahora subdividido por reinos: reino protista, reino fungi, reino plantae y reino animalia. En este dominio es a donde nosotros pertenecemos y acá me aparece una explicación en dibujos y en conceptos de cada uno de los reinos. Como ustedes pueden ver, acá en el reino animalia es donde pertenece el ser humano por las características que tienen en común. Como podemos ver, dice, es el reino más conocido. Sus organismos se desplazan por sí mismos y deben buscar su alimento utilizando diferentes estrategias. Esa es una característica del ser humano. Entonces, por eso incluye dentro de este reino. Aparece la explicación de cada uno de los reinos y su clasificación. Por ejemplo, acá tiene otra clasificación que son de algas y protozoos. Y acá me aparece una palabra nueva para aprenderla y poder aplicar a nuestra hoja de trabajo. Y acá nos aparece una breve explicación también de los protozoos para que podamos leer cada uno de ellos. En las instrucciones vamos a relacionar lo que estamos aprendiendo en las guías anteriores de este curso con lo que se está desarrollando el día de hoy. De esa manera comprenderás, dice, varias definiciones. Acá, por ejemplo, ustedes van a seguir leyendo todo. Yo solamente les puedo leer una parte, explicar con otras palabras, hablarles de manera general, como lo hago en las llamadas, porque de otra manera no se va a poder trabajar por medio de videos. Ya si tienen preguntas adicionales a todo lo que vemos acá, pues ya me pueden llamar sin ningún problema o pedir que devuelva la llamada, ¿verdad? Dice acá que vamos a explicar la diferencia entre estos conceptos. Yo estaba viendo que en las actividades anteriores, cuando yo pido diferencias, ustedes me colocan las partes y no son las partes. Por ejemplo, acá procariota y eucariota, no quiero que me escriban las partes de procariota y las partes de eucariota. Necesito que me escriban qué diferencias hay entre ellas, ¿verdad? Todo eso ya lo vimos en la guía número 4, si no estoy mal, en el tema de las células. Igual podemos explicar estos dos conceptos unicelular y pluricelular. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Luego dice, completa el siguiente esquema con las palabras clave que encontrarás en la parte de abajo. Acá nos aparece una serie de palabras que están sacadas del mismo tema y explicadas dentro del tema para que podamos llenar nuestro siguiente mapa conceptual. Acá nos aparecen los tres dominios. Aparecen dos, nosotros colocamos el que falta. Acá me aparece la explicación de cada uno de ellos. Arquea dice, me aparece
ya he explicado todo, mientras que el que nos hace falta, le hace falta también algunas partes que nosotros vamos a colocar. Y Eucaria, vamos a colocar acá la subdivisión que me hace falta. Ya aparecen dos reinos, nosotros nos toca colocar los otros dos. El reino protista se divide en dos, en protozoos, y acá colocamos la otra parte. Todo está dentro del tema. Acá en la número 3 dice, analizamos la imagen y la información, dice, elige cuál consideras que es la función que realizan los hongos y bacterias. Acá me aparece la explicación, en la copia no se ve muy bien, pero acá podemos ver la imagen y la explicación de estas bacterias y hongos, y acá nos aparecen algunas afirmaciones que nosotros tenemos que subrayar la que es correcta. Y por último dice, de acuerdo a la información de los tres dominios, imagina cada reino, ¿verdad? Y dibuja cada uno al dorso de la hoja o en una hoja adicional si ustedes quieren, pero me entregan la hoja. Después de que leímos toda la información de los tres dominios, vamos a dibujar en grande, ¿verdad? Cómo nos imaginamos que es ese reino. Seguidamente tenemos el curso de Ciencias Sociales, donde vamos a ver las primeras independencias. La semana pasada vimos que los criollos estaban viendo otros acontecimientos que pasaron para poder independizarse ellos también. Buscaron ideas de cómo poder hacerlo y separarse del reino de España, pero no lo hacían directamente para que se independizaran los indígenas. A ellos no les interesaba eso. Ellos querían independizarse ellos mismos, tener su propio gobierno y ya no pagar tributo, ¿verdad? Acá me aparece, en esta ocasión, en esta semana, vamos a ver independencia de los países que aparecen acá en América del Norte y también independencia de los países que aparecen acá en América del Sur. La otra semana vamos a ver las de Centroamérica, que son las que nos interesan más porque es donde nosotros habitamos. Acá, para recordar otra vez, está nuestro mapa. Leemos entonces la independencia de 13 colonias en Estados Unidos, que sería América del Norte, y también México está en América del Norte, y acá me aparece toda la historia que tenemos que leer varias veces, porque tenemos que poner atención a los personajes, que son los que vamos a describir en nuestra hoja de trabajo. Luego aparecen las independencias de América del Sur, acá aparecen quiénes fueron los que encabezaron estas independencias, en qué años sucedieron, quiénes fueron los personajes y todo eso. Vamos a leer cada uno de ellos, por favor, varias veces si es necesario. Porque si ustedes se dan cuenta, acá vienen mis actividades y en las actividades ya me piden describir 5 aspectos que más han llamado tu atención de las primeras independencias que se dieron en América. Vamos a enumerar porque son 5, ¿verdad? De lo que más nos haya llamado la atención. Luego vamos a analizar el papel que jugaron estos personajes, que tampoco se ven muy bien en las copias, pero acá están. José María Morelos y Miguel Hidalgo y Costilla. ¿Cuál fue la actividad que ellos realizaron? Lo más importante que ellos realizaron. Y luego vamos a pasarnos a la número 3, donde vamos a leer, analizar y revisar el tema nuevamente para poder responder. ¿Cuáles fueron o por qué dice son importantes Simón Bolívar y Antonio José de Sucre para los procesos de independencia de América del Sur? Lo mismo vamos a escribir acá para Bernardo de O'Higgins y José de San Martín para la independencia de Chile y Perú. Todo esto está explicado en el tema. Aquí en la 4 pues está muy claro, pintamos los países que fueron liberados por Simón Bolívar. Y por último explicamos si los principios de libertad, igualdad y fraternidad se respetan todavía actualmente, ¿verdad? Vamos a escribir si sí o si no y por qué, ¿verdad? A eso se refiere justificar la respuesta. Si no conocemos estas palabras, las vamos a buscar, por favor, en el diccionario. Por último, tenemos la clase de educación física con la rutina de ejercicios y repetimos la de flexiones esta semana. Ya sabemos, por favor, que realizamos 10 minutos nada más, no más tiempo, no 20, no 50 de calentamiento, no. Solamente 10 minutos de estiramiento y calentamiento para luego pasar a las flexiones. Recuerden que vamos a realizar 5 minutos cada ejercicio, por favor, y 2 minutos de descanso entre cada uno de ellos, utilizando los implementos deportivos adecuados para evitar cualquier lesión. Acá vamos a detallar en esta ocasión, solamente tenemos una pregunta donde vamos a detallar todos los implementos deportivos que utilizamos, desde la ropa, zapatos, si nosotros utilizamos otros materiales, agua pura, todo lo que ustedes utilizan me lo van a detallar acá. Si no les alcanza acá, pues pueden escribir abajo. No olviden pedir su firma, su nombre, por favor, del encargado. Solamente me pueden llamar por cualquier duda.